Estamos en Burú Villaroga para hablar con el presidente del gobierno. A punto de cumplir los 100 días, tenemos muchas cosas que hablar con él, cosas que analizar y también hablar de futuro, de actualidad y de tantas cosas que nos preocupan a todos los paraguayos. Vamos para ahí. Hola Luis, presidente. ¿Cómo estás? Todo bien. Bienvenido al Salón de Burú Villaroga. Muchas gracias, presidente. Permiso. Por favor, estás en tu casa. El Salón de Burú Villaroga. Gracias por recibirnos. No, un placer Luis, un placer. No es tan acogedor como el salón que tenés vos, que tantas veces me invitaste, pero bueno, yo soy acá inquilino transitorio. Y transitorio, pero bueno, vas a dejar huella, parece. Como si Dios todos. quiere, si Dios quiere. Como todos. Decía, hace un momentito antes de entrar, tantas cosas que analizar en tan poco tiempo que ha pasado, desde que llegaste al gobierno, llegaste todo tu equipo, aunque realmente ya empezaste a sondear todo lo que era la parte interna de las instituciones, las situaciones, y le tocó vivir como precandidato un montón de cosas que vivió el país, vivimos todos, y me gustaría saber lo primero, ¿era realmente lo que te esperabas cuando entraste? ¿O era menos, era más? ¿Qué situación real encontraste? No estaba sorprendido. O sea, cada día desde el 15 de agosto ha sido un día a la vez, un desafío a la vez. Termina el día y hay problemas grandes, medianos y pequeños que necesitan ser resueltos, pero ninguno te diría que me tomó por sorpresa. Y yo siento que era una de las grandes ventajas que tenía. Yo no llegaba al gobierno a aprender de los problemas, venía a resolver los problemas. Así que algunos de estos problemas se solucionan más rápido: la disminución del precio del combustible, el aumento del programa Tecoporá, la adquisición de las motocicletas para triplicar la dotación del grupo Lince, el entrenamiento de los Lince que ya se está dando. O sea, eso fueron las partes, digamos, rápidas. El presentar el presupuesto, estamos ahí en esta transición con el Congreso para aprobar finalmente el presupuesto. Hay otras cosas que van a llevar un poco más de tiempo, obras de infraestructura. Hoy estuve a la mañana por Ayolas, una situación muy delicada. Ahí hay que construir una defensa costera como la que construimos en Pilar. Así que creemos que hay un trabajo enorme por delante, pero estoy convencido que se puede, Luis. Estoy convencido. O sea, la pregunta es, ¿estás agobiado por los problemas? No. 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 Lo que me parece extraño, y a muchos nos parece extraño, que justamente apenas comenzó tu gobierno, lograron hacer algunos cambios importantes y sin embargo, ahora que ha pasado casi 2 meses, empezaron las discrepancias. La bancada dice una cosa, opina una cosa, luego sale otra. El tema de Remancito, a mí al menos me parece extraño cómo fue más fácil, me parece, tu comienzo, cuando decidieron hacer unos cambios y todo comenzó, se decidió y arrancó. Y ahora, ¿qué está pasando realmente? La verdad, Luis, esto es un partido, ¿verdad? Es un partido que comenzó donde nosotros tenemos un equipo consolidado, ¿verdad? Y enfrente nuestro hay un equipo que está desmembrado, el equipo que perdió las elecciones el 30 de abril, y la dinámica política y la dinámica democrática hace que el que es gobierno quiere gobernar y el que es oposición le quiere obviamente trancar al gobierno, ¿verdad? Para demostrar que ellos eran una mejor opción. Y esos actores son políticos partidarios, pero también hay otros sectores que no son políticos partidarios, son otros intereses y otros grupos que también quieren de alguna manera desordenar al equipo que está en función de gobierno. Así que esto es natural. Nosotros queremos meter goles, del otro lado no quieren que metamos goles. Es una dinámica que en democracia tenemos que convivir, ¿verdad? O si no, sería esto una tiranía. Yo haría todo lo que yo quisiera y no puedo hacer todo lo que yo quiero. Pero lo que es extraño es que estás hablando del mismo partido. Sí. No estás hablando de que estás enfrentándote a temas que te sacan solamente la oposición. Eso es lo que llama la atención. Pero no hay nada. Yo creo que lo que se visualiza nomás, o lo que se quiere proyectar, es justamente eso, esa división. Hasta el cansancio hemos reiterado y repetido que no hay ninguna división dentro del partido. El partido está unido como nunca antes, después de haber ganado las elecciones del 30 de abril, que fue un desafío unir al partido con amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso. Conseguimos esa unidad dentro del partido, ampliamos una mayoría dentro del Parlamento, extendiendo a actores, hombres y mujeres fuera del Partido Colorado. Es un gran logro. Yo estoy muy contento y muy agradecido con el Parlamento, porque la verdad, Luis, desde el 1 de julio
que asumió este nuevo legislativo, nosotros solamente hemos recibido muestras de apoyo. No podemos decir otra cosa, tanto se han aprobado todas las leyes que nosotros hemos planteado. Así que creo que hay un poco de ruido alrededor de esto es parte de la dinámica política, pero nada que nos preocupe, nada que nos requiera nuestro cuidado. Esto es como la salud. Uno no tiene que esperar perderla para valorarla, uno la tiene que preservar, tiene que siempre hacer un trabajo preventivo. Y ese trabajo preventivo es el diálogo, la tolerancia, el aceptarnos con nuestras diferencias. Tenemos derecho a tener diferencias, inclusive dentro del mismo gobierno. O sea, yo me jacto de ser una persona demasiado amplia y lo que menos quiero es perder la capacidad de escuchar dentro de mi mismo grupo de colaboradores. Yo no sé cómo se dice exactamente acá, pero en España se dice tener mano derecha cuando sabes capear los problemas y las situaciones, pero a veces uno puede pecar de demasiado positivo, demasiado bueno, cuando la situación a veces se complica mucho más. El tema de Revancito, por ejemplo, un tema complicadísimo, cuando se planteó desde tu propio movimiento, ¿verdad?, o grupo, aunque no tendrías que tener ahora, ¿verdad? Ahora sos nuestro presidente. Vos te referís a la expropiación de la finca 916. Este es un tema de larga data. Acá estamos hablando de un problema no resuelto de más de 20 años, Luis. Esto no es un problema de ahora. Esto viene desde el 2002, se dio por primera vez el primer decreto, tenía que transferirse las tierras al INDER, nunca se transfirieron al INDER, esto fue generando ocupaciones ilegales, ¿verdad? Y bueno, se quiso dar una solución con esa ley y nosotros entendíamos que no correspondía. Esta ley ya había iniciado su trámite en el periodo pasado con el Congreso anterior y bueno, finalmente nosotros tomamos la decisión de vetar y tomamos el control. O sea, estamos resolviendo un problema que tiene 20 años. Esto no es un tema de ahora, de estos 90 días o de los últimos 2 o 3 años. Esto es un tema de larga data. Hay todavía otras propiedades y bueno, acá lo que nosotros tenemos es tener el control sobre el patrimonio del Estado y darle un uso a ese patrimonio que sea en función a los intereses de todos los paraguayos y no a los intereses particulares de gente que tiene un caudal económico importante que puede ir y pagar tierra, porque hay barrios muy selectos y muy exclusivos sobre la vera del río, los cuales yo creo que la gente que construyó esas casas puede bien ir y pagar una propiedad privada. Cuando uno lo explica, lo ves de dentro, lo ve tan fácil, pero sabes que siempre a veces la información llega muy en... Eso es lo lindo de la democracia, cada uno puede expresar libremente lo que es a su parecer. Sí, lo que llama la atención es cuando está metido por medio de un senador que es del mismo movimiento, cuando ahí salen nombres, eso llama la atención y no sé... Pero no, eso no es raro, Luis. De hecho... es hasta te diría lo natural, ¿verdad? Porque el legislador es el receptor de las demandas ciudadanas. El senador, el legislador es el receptor de las inquietudes que tiene la municipalidad. La municipalidad quería que se dé ese traspaso porque ellos iban a cobrar eventualmente impuestos inmobiliarios. O sea, había una serie de actores que tenían interés y el interés es la medida de la acción. Esto ocurrió porque había un interés de autoridades locales, municipales, autoridades departamentales y por supuesto hay intereses personales de individuos que obviamente son los que tenían su propiedad. O sea, la manera de reflejar esto es a través del conducto natural que es el Poder Legislativo. Claro, pero justamente todo eso me trae ahora al tema que se vivió hace muy poquito con el tema del aumento o lo que se había proyectado, que vos en una entrevista hablaste casi de extorsión o de extorsión. No sé si te dejaste llevar a lo mejor por lo que te decían las personas que estaban en la mesa. Luego cambiaste a lo mejor un poquito el término. ¿Cómo fue realmente? ¿Qué sentiste realmente? ¿Fue una presión, extorsión? No, a mí nadie y en la entrevista yo hablé perfectamente que a mí nadie me puso una pistola en la cabeza, ¿verdad? O sea, todas las decisiones que yo tomo son decisiones mías, ¿verdad? Analizadas, pensadas, en el interés que se pueda realmente dar un resultado que sea en beneficio de la ciudadanía. Yo asumí un costo político por un bien superior. ¿Cuál es ese bien superior? Que no se modifique un plan de gastos que es casi un trabajo de un artesano, ¿verdad? Pegado con hilos y con alambres que permite aumentar la dotación de policías, el equipamiento, pagar salarios a maestros que por 4 años no se cumplió con el escalafón docente, poder cumplir con el aumento del programa Tecoporá, programa social, infraestructura. Esa es la ecuación que hace el gobierno cuando presenta un presupuesto. Entonces uno quiere
que esa ecuación, ese trabajo de un orfebre no sea modificado, ¿verdad? Y claramente el Congreso tiene todas las prerrogativas. Y ahí donde entró esta discusión a ver si el primer año de un gobierno, así como ocurrió hace 10 años, no es el mejor momento, cuando no hay un mejor momento, pero claramente si hay un incentivo donde asumir un costo político hacia el gobierno, hacia el inicio de un gobierno. Y bueno, fue eso lo que conversamos, el periodista, y bueno, pero esto es como una extorsión, y bueno, sí, es como una extorsión. Asentí, pero yo obviamente no lo trataba en referencia a la expresión jurídica, ¿verdad? De esto, sino a una cuestión de un diálogo, de una negociación, y algo que obviamente para mí era importante que esto tenga consecuencias positivas hacia la ciudadanía, un pequeño aumento para evitar unos aumentos que de hecho se dio. O sea, mi temor ese mismo día se confirma cuando se modifica en 250.000 millones. O sea, te das una idea que de discutir un aumento de 6.000 millones, se modificó 250.000 millones. No hay ninguna relación en uno con otro. A los comunes, como nos llaman algunos, nos llega una información de que hay tanto negociado dentro del Congreso. Y debe ser tan difícil, aunque estés comenzando un gobierno, estar atento a eso, estar atento a qué pueda haber detrás de algunas propuestas o qué intereses. Nosotros escuchamos tantas veces que los propios legisladores te dicen, hay tantos temas importantes encajonados, hay tantos temas que a alguien no le interesa que salgan, tierras, propiedades, invasión, combustible. ¿Cómo podríamos quedarnos tranquilos, Santi, de que eso no se te escapa de las manos y que pueda pasar algo como eso? ¿Vos entendés que la población está cansada? Claro, la población está cansada, y esto lo vimos el 30 de abril, donde hubo un voto bronca, un voto de gente enojada, frustrada. Ese 20% que votó a Paraguayo-Cuba es que se vayan todos, ¿verdad? Y yo creo que esa no es la solución, y por eso tenemos que darle soluciones reales. Y las soluciones reales no es populismo, no es decirle, ¿sabes qué? Vamos a eliminar el Congreso o vamos a eliminar el subsidio a los partidos políticos. Eso es el populismo, que le ha hecho un daño terrible a la democracia, a la política mundial y en particular a la política latinoamericana. Creo que nosotros tenemos que darle soluciones reales a los problemas reales, y esto se consigue con un trabajo en áreas de salud, de educación, seguridad. Esto es lo que genera fuentes de empleo, y obviamente una población con más educación, con más salud, también tiene una posibilidad de conseguir un trabajo de mejor nivel. La mejor política social por lejos es la generación de empleo, y es lo que estamos trabajando, ¿verdad? Mientras arreglamos de alguna manera a las instituciones públicas en Paraguay, poder generar el atractivo tanto a nivel nacional y a nivel internacional para que más empresas se animen. Finalmente, la inversión es una actitud, requiere un estado de ánimo. El sentir confianza, credibilidad sobre un país es lo que permite que uno se endeude, haga una inversión, contrate personal, genere ese dinamismo económico. Parte de que vengan más inversiones a Paraguay es la seguridad o lo que proyectemos, ¿verdad? Hace poquito, creo que ayer, estaba muy contento porque estamos con un buen grado ya a punto de inversión. Inclusive creo que algunas empresas están liberadas ya, no como país, como Paraguay, pero sí algunas empresas de Paraguay a lo mejor ya tenían el grado de inversión, pero siempre está el velo de la corrupción, del dinero, del lavado de dinero, del narcotráfico. ¿Cómo podemos luchar realmente contra eso? La gente tiene una inseguridad brutal, sí, presidente. No vemos todavía ese salir a la calle y decirte sentir protegido porque hay una seguridad. Evidentemente son muchos años, ¿verdad? Pero ¿cómo vivís la inseguridad? Y son problemas reales, Luis, y hay que enfrentarlos con agallas, con determinación. En materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, Paraguay fue evaluado internacionalmente con estándares los más altos y los más actualizados, y la conclusión fue que Paraguay cumple con los mismos criterios que cumple un país como Uruguay o Chile, que son claramente los países más avanzados. O sea, hoy Paraguay tiene los estándares más altos en materia de prevención del lavado de activos. O sea, decir que Paraguay es el centro del lavado es una mentira que está demostrada. ¿Pueden haber crímenes? Sí, claro que pueden haber crímenes. Todos los días hay crímenes, asesinatos, violencia familiar, pero existen los mecanismos para prevenir estos delitos. En materia de narcotráfico, por 5 años, todas las cargas fueron descubiertas en Europa, en los puertos de Europa.
Por primera vez, hace unos días se descubrió una carga en Paraguay antes de que salga de Paraguay. Creemos que ese es un logro muy importante. Ese es un logro de los organismos de seguridad, el trabajo que hizo la Policía Nacional, la Senat. Realmente destacamos la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Todo esto que también fue resultado de una reforma que planteamos, cómo unificar tributación y aduana para que puedan, en base a esa mayor coordinación, tener mejores resultados. Entonces, en el tema de narcotráfico estamos haciendo ese trabajo. También, obviamente, hay una responsabilidad al interior nuestra y también una responsabilidad al exterior de trabajar con otros países. Por eso firmamos la semana pasada con el ministro de Justicia de Brasil, Interior y Justicia, firmado en un acuerdo muy amplio de cooperación con el Brasil. Tenemos una relación muy, pero muy fluida con el gobierno de Lula y esto nos va a permitir también controlar más estos delitos transnacionales. Y en materia de lucha contra la corrupción, Luis, en este mismo lugar, en esta misma sala, a los 4 días de haber asumido, le invité al presidente de la Corte Suprema, al presidente del Congreso, al fiscal general del Estado y al Contralor General de la República y dije: señores, la corrupción es un flagelo que está permeado en todas las instituciones y no hay forma, por más buena voluntad que yo tenga y determinación, si no hay un trabajo coordinado entre todas las instituciones del Estado, no vamos a poder enfrentar este flagelo. Y bueno, 4 días después estábamos en el Palacio firmando un compromiso y hacia finales de noviembre vamos a lanzar el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción entre todos los poderes del Estado, donde vamos a identificar cuáles son las leyes que no están adecuadas a las normas que necesitamos en materia de transparencia y de cumplimiento y de penalización, y después un plan de acción para poder implementar estas mejoras en cada una de las áreas del gobierno. Voy a ir cambiando, si me permites. Sí, claro. Hidrovía, visita de los americanos, planteamientos que recorrieron la hidrovía. ¿Qué proyectos reales hay, presidente, del tema de la hidrovía y qué tiene que ver los americanos por un lado y nuestra relación con Argentina, o si llega a salir Massa con el encontronazo que hubo? A ver, vamos a ir de lo más amplio a lo más específico. Lo más amplio de la hidrovía son 3.200 kilómetros, donde 5 países que firmaron un tratado hace más de 4 décadas, decimos, tiene que haber una libre navegabilidad. Este es un troncal de desarrollo para nuestros países. A lo largo de los últimos 20 años ha sido la columna vertebral del comercio paraguayo. Paraguay ha crecido de una manera importante gracias a ese desarrollo, lo que hoy le permite a Paraguay tener la 3ª flota de barcazas más grande del mundo. Hoy la hidrovía no es solamente importante para Paraguay, es importante para Bolivia. Vos sabés, Luis, que Bolivia tuvo un litigio con Chile para tener salida al mar. Sí. Perdieron ese litigio en el año 2019, entonces la única salida que tiene Bolivia es a través de la hidrovía. Y Brasil, con Mato Grosso do Sul, que es probablemente uno de los estados más desarrollados del Brasil en materia agrícola, ganadera, es más mediterráneo que Paraguay. O sea, ellos necesitan salir sobre la hidrovía. Entonces Paraguay está hoy en el centro de la integración de Sudamérica. Paraguay hoy no solamente no quiere discutir estos pequeños problemas, sino que quiere redoblar la apuesta. Una de las hidrovías más importantes del mundo es el Mississippi, en el medio de Estados Unidos. Mueve 650 millones de toneladas. Paraguay apenas 40 millones. O sea, el potencial que tiene el Paraguay para poder desarrollarse. Y esto, por supuesto, va a generar trabajo, todo lo que es la industria de astilleros, remolcadores, puertos, servicios. O sea, esta es realmente una industria en sí mismo que puede permitir al Paraguay. Y después, más en lo específico, ya hace varios años en el gobierno que yo fui ministro de Hacienda, tuvimos una conversación porque queríamos entender mejor el manejo de la hidrovía y ahí llegamos a lo que era el cuerpo de ingenieros de las fuerzas militares americanas y ellos nos plantearon, ellos son los que administran la hidrovía del Mississippi y nos dijeron: nosotros podemos hacer un estudio, ¿verdad? Se planteó en ese momento, no prosperó y bueno, eso después se fue dilatando, volvieron a plantear, pero nosotros hoy nos encontramos en un estadio diferente, donde ya entendemos mejor el funcionamiento de la hidrovía y hoy queremos redoblar la apuesta. La hidrovía ya no es más un proyecto de Paraguay, es un proyecto de 5 países. Y por supuesto, ya volviendo a lo más todavía específico, este conflicto que tuvimos con Argentina, donde Argentina hace un año tomó la decisión de empezar a cobrar un peaje, ¿verdad? Y nosotros entendemos, cuando digo nosotros, decimos 4 países, Paraguay, más Brasil, Uruguay y Bolivia, que en el tratado está definido que un país no puede
cobrar un peaje de manera unilateral, sino que tiene que ser parte de un acuerdo entre todos los países. Y estamos en esa instancia, estamos a apenas 2 semanas que haya elecciones finalmente de segunda vuelta en Argentina y hay conversaciones muy avanzadas. Yo he hablado con el ministro de Economía, también aquí en esta misma sala hablamos del tema de la hidrovía y obviamente están todavía muy concentrados en el escenario electoral, pero estoy convencido de que quien sea electo, sea Massa o sea Milei, tendremos un buen diálogo. ¿Y la relación con Estados Unidos cree que puede afectar a la visión? No, para nada. No, Estados Unidos obviamente presta este servicio, esto lo iban a cobrar, ¿verdad? Cerca de 22 millones de dólares, pero si lo hacemos nosotros por nuestro lado, sí nosotros, y yo estuve hace unos días en Washington hablando con muchos legisladores, sí genera mucha preocupación la influencia que está teniendo China en la hidrovía. Ese es otro tema vinculado a Argentina, ¿verdad? Por cerca de 30 años, la hidrovía en el cauce que sale hacia el mar estaba administrado por una empresa holandesa, Jan de Nul, y lastimosamente o no sé si lastimosamente, pero ese contrato terminó y es una empresa china la que hoy está haciendo el dragado. Y bueno, eso le genera a ellos mucha preocupación por la influencia que puede tener. Vos sabés que comenté que iba a venir contigo, evidentemente. Qué cantidad de preguntas. Lo que me llamó la atención es que fueron diferentes actores de diferentes partidos. Me intrigaba saber las diferentes preocupaciones de cada grupo, inclusive del propio Partido Colorado o del propio movimiento. En este caso te quiero comentar y hablar un poquito de la deuda. Sí. El nivel de deuda. Ya desde hace años se hablaba la deuda que había dejado Cartes, si era mucho, si no era mucho en el gobierno de Cartes. Cada uno veía como quería, otros decían que el país se podía endeudar más, luego entró Marito, la deuda subió. Yo soy partidario de que si una deuda es controlada, no es mala. La deuda controlada, sabiendo que se puede pagar, está bien. ¿Hasta dónde podemos endeudarnos? ¿El 30, el 40? ¿Hasta dónde es posible que Paraguay llegue y que sea posible pagar esa deuda? No hay una regla, no hay una regla. Hay algunos parámetros o estudios que se han hecho. El Fondo Monetario habla constantemente en sus estudios de sostenibilidad de deuda pública que un nivel de 60% del PIB es manejable y administrable. Obviamente depende de un país si está en crecimiento, si un país está estancado. Nosotros tenemos que saber que si un país se está desarrollando, si un país está invirtiendo, está endeudándose para generar fuentes de infraestructura que generan su desarrollo, esa es una deuda que va a pagar. Lo mismo que ocurre en una empresa o una familia, ¿verdad? Si vos te estás endeudando para pagar alimentación o te estás endeudando para pagar la cuenta de agua o de luz y en algún momento va a llegar un límite que ya no vas a poder, o sea, tenés que tener una capacidad de poder generar un ingreso genuino para poder cubrir tus necesidades básicas. Lo mismo ocurre para un país, Luis. Paraguay ha hecho inversiones en materia de infraestructura. La pandemia probablemente fue uno de los golpes, y esto no es la culpa del presidente, no, ¿verdad?, que estuvo en ese momento, le llevó a tener que endeudar a Paraguay por primera vez en gasto corriente, endeudarse para financiar gasto corriente. A mi gusto, creo que un poco más de lo que debería haber hecho, pero bueno, fue lo que se hizo y hoy lo que estamos es tratar de revertir, estamos disminuyendo ese nivel de déficit fiscal y nos gustaría entregar lo más rápido posible o llegar lo más rápido posible a lo que era el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal, que la cumplimos los 5 años. Nosotros aprobamos la ley en el 2013 y del 2013 al 2018 la cumplimos a rajatabla. Me hubiese gustado invertir más, tener un mayor nivel de deuda, pero nos parecía importante que la ley que habíamos aprobado, que era una señal a nivel interior y a nivel internacional, que se pueda cumplir. Así que estamos en esa línea. Otro tema que preocupa muchísimo es IPS. La situación de IPS, creo que tiene una deuda de 850 millones o debe, de los cuales casi 550 le debe el gobierno mismo a IPS. ¿Cómo se puede regular eso? ¿Cómo se puede trabajar sobre eso? Porque al mismo tiempo me consultan, hay funcionarios que dependen de un seguro privado. Ese seguro privado no subió en 6 años, por lo visto, no avanzó.
y sin embargo la medicina está más cara. Por ejemplo, la medicina privada se queja de eso. Volvemos a lo mismo, mucha gente se enoja porque los funcionarios tienen seguro privado y a lo mejor no entiende que hay funcionarios que cobran muy poco. No todos los funcionarios son los que uno está acostumbrado a veces a escuchar los sueldos. Esa también va a ser una medida impopular si se le saca a los funcionarios definitivamente la prepaga, luchando contra el IPS, que no está en condiciones de absorber todo esto. ¿Va a haber un margen, si se llega a hacer eso, para que esto funcione y se encaje entre la privada, los funcionarios que no pierdan? Luis, hoy no estamos en condiciones de hacer un cambio al modelo, hoy estamos en condiciones de mejorar el sistema. Mejorar el sistema implica ampliar la base de asegurados de IPS, eso se construye con formalización del empleo. Este es un seguro, como todo seguro, el seguro de autos, el seguro de incendios, es un cálculo probabilístico y lo que uno trata de hacer es tener la mayor cantidad de personas aseguradas para que puedan financiar en el caso de aquellos que caen enfermos. Lastimosamente la cobertura del seguro de IPS es una cobertura baja, hay mucha informalidad, hay mucho subempleo. Hay que formalizar el empleo, es lo que estamos trabajando con la ministra del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Eso va a permitir ampliar, generar más ingresos. También tenemos un problema del Fondo de Salud, que ingresos que entran a IPS en realidad no se quedan en IPS, se van para el SNPP, se van para CENEPA, 2,5%. Es un monto que ha crecido en los últimos años, entonces estamos también trabajando en eso y por supuesto también mejoras en la gestión. Creemos que hay un espacio enorme en la gestión. Entonces, por un lado tenés el Fondo de Salud, por otro lado tenés el fondo de jubilaciones. Ahí tenemos un trabajo que se está haciendo, trabajando con los jubilados, con los sindicatos, con los gremios empresariales, para ver si en algún momento podemos cumplir eso que establece la Constitución Nacional, que el Estado pueda supervisar a los fondos de seguridad social, la famosa superintendencia de fondos de pensión, que queremos darle las garantías, que nadie va a tocar los fondos, al revés, queremos cuidar los fondos, ¿verdad? Porque lastimosamente ya hoy tenemos que lamentar malas inversiones que se hicieron en el pasado y justamente por no haber tenido un órgano regulador y supervisor. Y por supuesto, el día de mañana poder trabajar en una gran reforma previsional que pueda ampliar, porque hoy solamente 2 de cada 10 paraguayos se van a poder jubilar. Pero se asustan mucho porque en un momento la ministra habló de algo, creían que se iba a funcionar IPS con salud pública. No, eso obviamente fue el resultado de la mala intención de algunas personas, ¿verdad? Acá no hay una posibilidad de fusionar el sistema de salud pública con el IPS, ¿verdad? Lo que se busca es que pueda haber un trabajo de coordinación, que puedan trabajar, ¿verdad? Tuvimos nosotros con parte del gabinete antes del 15 de agosto visitando Taiwán. Taiwán tiene por lejos uno de los mejores sistemas de salud más avanzados del mundo, ¿verdad? Y bueno, ellos tienen un sistema de integración de la salud pública con los prestadores privados, lo que le garantiza al ciudadano que pueda entrar a cualquier centro hospitalario y todos tienen, no importa el ingreso, no importa la riqueza de una persona humilde tiene exactamente la misma atención que una persona de ingresos altos. Me llama la atención que varias veces nombraste personas malintencionadas, que esas personas malintencionadas la mayoría de las veces están en el Congreso. No siempre, Luis. No siempre. Ya que hay mucha gente malintencionada que tiene micrófono y tiene pluma. ¿En serio? Uy. A la pucha. Vamos a hablar de la crisis penitenciaria a la vuelta. Ahora volvemos. Ya estamos de vuelta y realmente ni me di cuenta, el tiempo pasó volando. Un tema de la crisis penitenciaria nos preocupa mucho. Me gustaría saber, antes de entrar de lleno en la crisis... Luis, crisis es si no tenemos un plan. Bueno. O sea, este es un problema que tiene un abordaje y es una problemática que requiere una solución y estamos ya... abocados a resolverlo. No dije que sea de ahora, es algo que viene de hace mucho. Sí. No, pero digo, la crisis pues parece que estamos desesperados y no sabemos qué vamos a hacer y la realidad que no, ¿verdad? Mira, me hiciste acordar algo que no viene a cuento, pero te voy a decir algo. En la época del presidente Zapatero en España... Rodríguez Zapatero, él prohibió a su equipo que se diga la palabra crisis.
no se podía nombrar la palabra crisis por orden del presidente para no crear inestabilidad en su gobierno, que pasó lo que pasó, ¿verdad? Al final Sí. terminó. Bueno, no es crisis, es lo que ha pasado. Lo que quería preguntarte, ¿vas a ser firme a la hora de sacar a alguien que no te funciona? Sí, claro que sí. ¿Tenés claro que en el caso de Barcini no fue el problema él? No, por supuesto que no. Él está trabajando en lo que nosotros establecimos como nuestra hoja de ruta. O sea, él no hizo absolutamente nada que nosotros no lo habíamos hablado. Yo asumo como ministro de Hacienda el 5 de enero del 2015. Creo que una de las primeras reuniones, las primeras visitas que recibí fue de la ministra de Justicia en ese momento, Sheila Beth. Y no era típico que un ministro de Hacienda se reúna con una ministra de Justicia. El año anterior se había creado el ministerio, se había separado porque anteriormente era Justicia y Trabajo, ¿verdad? Entonces ella estaba claramente abocada con la política penitenciaria. Y me dice, mira Santiago, ministro, acá hay un problema gigante, esto es una bomba de tiempo. Estamos hablando hace 8 años, pues. Y a partir de ese momento empezamos a trabajar. Primero en el diseño de nuevas cárceles. Licitamos en el 2017 la construcción de 3 nuevas cárceles y bueno, vino después ya la transición, cambio de gobierno. El gobierno decidió cancelar esa licitación, hacer unos cambios en el diseño que se había establecido y volvieron a lanzar la licitación. Y a lo largo de estos 5 años se estuvo construyendo y hoy estamos ya en puertas de inaugurar, terminar de equipar estas 3 nuevas cárceles que no son suficientes, pero nos ayuda a descomprimir un poco la presión. Para que te dé una idea, las tres nuevas cárceles tienen la capacidad de poder albergar hasta 4 personas privadas de libertad por celda. Hoy en Tacumbú hay 10 personas por celda. O sea, es totalmente... el Estado no va a ser capaz de resolver esto si no desarrolla una política penitenciaria con una carrera para el personal penitenciario, ¿verdad? Los guardiacárceles que requieren un entrenamiento, un equipamiento, una remuneración salarial acorde, ¿verdad? Porque si no, estamos en la situación que estamos hoy, ¿verdad? Así que yo estuve recorriendo estas nuevas obras, las 2 que están en emboscada. Faltan todavía algunos temas de agua, algunos temas de equipamiento, pero creemos que esto nos va a permitir para que realmente las cárceles sean un sistema donde le privamos de libertad, pero les podamos reinsertar, ¿verdad? Con capacitación, con formación de oficio, que algunos puedan trabajar adentro, poder generar un ingreso para sus familiares. Bueno, todo eso es lo que se está pensando y se está trabajando para hacerlo realidad lo más rápido posible. A lo largo de todos estos años hablando contigo, inclusive con Leti el otro día cuando hicimos el programa, siempre se habla de la honestidad, tu honestidad, que no te pueden encontrar nada, y sin embargo a veces se te ve rodeado de personas que sí están sospechadas de algo, o si no es su título, o si es esto o lo otro. ¿Por qué ocurre eso? No, porque vos separás las cosas, por ejemplo el tema de Hernán Rivas. ¿Por qué, Santi, eso? Si hay tantas dudas de su título. Pero, a ver, el senador Rivas fue electo, tiene un mandato popular, él fue electo por el pueblo a nivel nacional. Pero el pueblo a veces se equivoca, Santi. Y bueno, pero no me toca a mí juzgar con quién se equivocó y con quién. Finalmente todos de alguna manera tienen que rendir cuentas por sus propios actos. Nadie tiene que rendir por mis actos, ni yo tengo que rendir por los actos de otras personas, ¿verdad? Creo que ese es el principio finalmente, ¿verdad? O si no, imagínate, Luis, si alguien da en la calle diciendo, no, pero vos sabés que Luis Rubín es un bandido y yo no voy a sentarme contigo a hacer un programa por eso. ¿Por qué? La justicia finalmente es la que tiene que dirimir, ¿verdad? Claramente hay percepciones, claramente hay prejuicios y los políticos, todos, me incluyo, ¿verdad? Hay mucha gente que no me conoce, hay mucha gente que de repente lee lo que se dice en las redes y puede creer que sea cierto, ¿verdad? Entonces, pero yo no puedo guiarme por las percepciones, yo me tengo que guiar por los hechos, por las realidades, por lo que dice la justicia, y lo que queremos es que la justicia pueda actuar de la mejor manera posible. Justamente uno de los temas que estamos trabajando, el viceministro de Educación Superior, que es Federico Mora, una persona con la que yo vengo trabajando hace tantos años, fue director de Becal, y justamente lanzamos el tema de los registros de los títulos, justamente para evitar este tema de los títulos falsos. O sea, hay una serie de medidas donde también el sistema era muy permisivo y lo que queremos es que el sistema sea más claro, más transparente para evitar este tipo de ambigüedades. Lo mismo el control sobre las universidades.
Uno de los temas que también a mí me llama la atención es la relación tan cordial que hay ahora con la embajada americana y el embajador. Y lo hablamos siempre, pues tratamos de ser objetivos, ¿verdad? En época de campaña cada viernes uno estaba atento a ver qué pasaba y de repente, ¿cómo se convive esa relación que tiene ahora él con el presidente actual del país cuando en su momento hizo muchas declaraciones que prácticamente atentaban a una campaña política en la que estabas metido, hablaba de Horacio Cartes, de tantas cosas? ¿No se toca ese tema, Santiago? Y Luis, mira, yo lo dije públicamente hace unas semanas, ¿verdad? Este documento que se filtró claramente generó un daño, ¿verdad? En la relación a nivel local, ¿verdad? No en la relación a nivel institucional de país a país. Paraguay y Estados Unidos han sido amigos siempre, ¿verdad? Históricamente hemos mantenido un lazo de amistad y eso no va a cambiar. Entonces, claramente hemos tenido vaivenes, el proceso electoral generó mucho ruido, vos mismo estás diciendo, la ciudadanía lo percibió así. La ciudadanía percibió que algunos actores le hubiese gustado la caída del Partido Colorado, la famosa alternancia, como si fuese la panacea de resolver todos los problemas en el Paraguay. Pero bueno, yo creo que a partir del 15 de agosto asumimos esta responsabilidad y obviamente tenemos que mirar más allá, ¿verdad? Imagínate, Luis, toda la gente que en campaña dijo tantas cosas de mí, ¿verdad? Y siempre yo dije, no voy a permitir ni que el odio ni el rencor se apoderen de mi corazón. Lo que sí quiero es que en mi cabeza siempre haya mucho espacio para la memoria. Creo que la memoria es algo importante para recordar a quienes te han apoyado, quienes te han acompañado y por supuesto saber de todo lo que falta por delante, pero no acumular rencor o odio. Creo que eso te termina contaminando a uno mismo. Tu política de gobierno, tus planes de gobierno, ¿son casi los mismos planes que Horacio o no hablan de eso? Viste que hay un sector que les quiere ver separados. Vos esta semana estuviste haciendo declaraciones, te criticaron muchísimo cuando volviste del viaje y aclaraste el por qué fuiste a verlo, pero podrías comentarlo también ahora. ¿Estás gobernando tranquilo? ¿Se mete en el gobierno? ¿Es necesario que vos estés aclarando, somos amigos, no hay grieta? ¿Es necesario eso? Pregunto nomás. Sí, este es un partido, ¿verdad? Y vos tenés la mitad de la tribuna que quiere vernos divididos, ¿verdad? Porque obviamente esa tribuna es con la que nosotros competimos el 30 de abril. Y hay otra tribuna que es la que quiere ver al partido unido, quiere verle al gobierno y al partido trabajando juntos, ¿verdad? Entonces, claramente cuando uno hace algo para agradar a un sector, el otro está enojado y así viceversa, ¿verdad? Yo lo que creo es que nosotros tenemos que hacer lo que nosotros creemos que es lo mejor. Yo creo que mi rol es gobernar para todos los paraguayos. Y en eso yo tengo que apoyarme en el partido político que fue mi plataforma. O sea, la base política por la cual yo llegué es la base del Partido Colorado y Horacio mismo, él hablaba un partido al servicio de la ciudadanía. Y eso es lo que venimos haciendo, ¿verdad? Y claramente eso le molesta a aquellos que nos quieren ver divididos, separados, que quieren que fracase el gobierno. Que de vuelta, te vuelvo a repetir, esto es lo que dije al comienzo, es la dinámica de la democracia, ¿verdad? A mí me encantaría que nadie que critique, pero es imposible, ¿verdad? Es parte, y yo creo que ese también es el combustible que quienes no nos molesta la crítica nos ayudan a mejorar cada día. La relación es muy buena. Desde el 15 de agosto nunca más volví a su casa y la verdad no tengo por qué no irme, ¿verdad? Nosotros tenemos una relación de amistad, ¿verdad? De afecto. Yo tengo un enorme afecto hacia él, hacia su familia, así que poder ir a compartir un almuerzo con él a mí no me hace menos, ¿verdad? Así como él ha venido acá en varias oportunidades, yo le he recibido acá en Buruyarova, hemos almorzado, hemos analizado muchas cosas y por supuesto el agradecimiento de parte mía donde lo único que ha hecho del 15 de agosto es demostrar apoyo hacia la gestión del gobierno. El día de ayer estuvimos en el Partido Colorado, fue un evento para agasajar a los participantes de un evento muy importante a nivel continental, la Unión de Partidos Latinoamericanos, que está haciendo su reunión anual aquí en Paraguay. Habían representantes de 22 países, 29 partidos políticos y bueno, la verdad que fue una fiesta donde el gobierno está trabajando en armonía con su partido, que entendemos que es lo lógico, ¿verdad? Es lo lógico, pero solo yo me hago un planteamiento porque yo no pertenezco a ningún partido.
Y creo que a veces debería despegarse un poquito del partido y pensar que somos, bueno, casi te dije 7 millones, ahora resulta que somos 6 millones 100, o 6 millones 100 y pico, de los cuales 1 millón y algo votó al Partido Colorado. Pero somos muchos los que estamos. Es necesario todo el tiempo ver ciertas cosas del partido, cuando a lo mejor queremos ver, yo al menos quiero ver, me decían y me trasladaban mucho, cómo queremos que a Santi le vaya bien para que nosotros nos vaya bien, sin depender de un partido, ¿verdad? Se puede sacar al partido un momento en tu vida. Pero Luis, a ver, a lo largo de estos 70, 80 días, podemos contar los actos partidarios con los dedos de una mano. El 11 de septiembre, el otro día que me fui, en realidad yo vengo haciendo 4 o 5 actividades por día, todos los días, sábado, domingo, esta mañana. No, yo sé, pero no tenemos que tener pudor de hablar del partido. Los partidos políticos y gran parte de la crisis de la democracia, España es un caso. En España hoy hay una crisis. Y ahí sí es una crisis porque no hay solución, ¿verdad? No están pudiendo formar gobierno. ¿Por qué? Y porque es una crisis en los partidos políticos. Se han fragmentado los partidos políticos. Y eso es dañino. Esto viene desde la época de los romanos, desde la génesis de la democracia. Se construye sobre los partidos políticos, porque los partidos políticos es lo que los permite generar consensos, ¿verdad? Entonces no hay que tener pudor, no hay que pensar que los partidos políticos son malos, por el contrario, tenemos que trabajar para tener buenos partidos políticos. A mí me da mucha pena ver la crisis que está viviendo el otro partido político tradicional, el Partido Liberal, donde hace semanas están con este litigio judicial para ver realmente quién es el presidente del partido. Esto no le hace bien a la democracia. Y sería una visión muy mezquina de mi parte, desde mi afiliación colorada, decir qué bueno que ellos están tan mal. No, creo que le hace mal. Entonces no es solamente hablar de mi partido, sino hablar de los partidos políticos como institución, en la formación de cuadros, en ayudar a la gente. Yo estuve hoy en Ayolas, un problema enorme, la crecida del río, muchas familias. Y vos sabés dónde estaban las familias, cuál fue el albergue que se construyó. Dentro de una seccional colorada. 30 familias. Estaba viendo también... ¿Y vos crees que se le preguntó a ver si ellos tenían afiliación? No se le pidió. Y sí, bueno, está bien. Lo que pasa es que... Pero no hay que tener pudor de hablar de estos temas, Luis. No, porque, o sea, así como yo hablo de cosas buenas o factores positivos, también tenemos que reconocer que hay fallas. Y tenemos que actuar en esas fallas. Eso es lo bueno, pero acá nadie quiere reconocer cuando hay fallas. No puedo decir en tu caso porque son 70 días, o no sé, 80, dentro de poquito, el 23 creo que cumplí 100 días. Pero ha habido ya varias crisis que te han tocado, algunas decís que son casi prácticamente orquestadas por el... No, yo no digo que hay crisis orquestadas. O sea, yo creo que lo que hay se trata de generar un relato de la división, de la crisis, ¿verdad? Y yo por lo menos no la percibo de esa manera, ¿verdad? Yo me cuestiono cuando me habla alguien de patriotismo, que no es tu caso, hablo en general, y le digo, ¿qué entendés por patriotismo? El otro día le dije a un candidato, solamente vas a hacer oposición de lo negativo. Hace 6 años que no te escucho, porque ya lleva nunca, ni el anterior ni otro, hablar de algo bueno. Cuando uno entiende patriotismo también es hablar de lo bueno, porque vos le animás a la persona que todos los días se levanta para sacar adelante su negocio, ¿verdad? Entonces, me cuestiono el patriotismo de algunos, a lo mejor dentro de tu propio partido o en otro partido, cuando están buscando ponerle salgadilla al gobierno de turno. Sí. Eso es, en lugar de ayudar y construir. Sí, la ausencia de vocación de poder, ¿verdad? Y yo creo que eso es uno de los grandes activos que tiene el Partido Colorado. Tiene una vocación de poder. Y cualquiera que quiera ostentar el poder tiene que tener esa vocación. Y no está mal que alguien desde la oposición diga, está bien, perdimos unas elecciones, ahora yo voy a sentarme a proponer y capaz que nos podamos encontrar de acuerdo. A mí me encantaría que la oposición me pueda traer propuestas, ¿verdad? Y capaz que nos vamos a encontrar en coincidencia. Y no está mal que podamos tener coincidencias como las hemos tenido a lo largo de estos meses. Desde el 1 de julio, como te decía al comienzo, Luis, nosotros fuimos capaces de construir un bloque dentro de la Cámara de Diputados y del partido, de la Cámara de Senadores, que va más allá de las fronteras del Partido Colorado. ¿Por qué? Porque presentamos proyectos
que son buenos para la ciudadanía, y eso conseguimos que puedan apoyar legisladores de otros partidos políticos. Última pregunta, porque se nos fue el tiempo volando. ¿Vamos a ver alguna vez el Poder Judicial o todo lo que tenga que ver con la justicia libre de algún partido, libre, que haya un peso encima? Decir, que la gente confíe en la justicia, porque... Es un proceso que tenemos que trabajarlo entre todos. El Poder Ejecutivo obviamente no tiene el control sobre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Sí tenemos nuestras cuotas de cómo podemos ayudarle a que ellos trabajen mejor. Vos sabés que finalmente el órgano administrador del Estado es el Poder Ejecutivo, el que genera los ingresos, que tiene que transferir a estos poderes del Estado. Así que creo que hay una predisposición, lo que te decía, en esa primera semana de gobierno, ya haberlos convocado, pedirles que trabajemos todos juntos, y solamente te puedo decir cosas positivas, que he encontrado una predisposición enorme de todos los ministros del Poder Judicial y de la gran mayoría de los legisladores. Como vos sabés, Luis, no sé si te acordás, pero al comienzo del mandato fui a visitar a todos los líderes de bancada, tuve una reunión, fueron 2 horas en el Senado, 2 horas en la Cámara de Diputados, y la verdad que yo encuentro este diálogo muy enriquecedor. Justo eso te iba a nombrar, porque a mí me llama mucha atención lo que a veces hay de cara a la Cámara por lo de los propios senadores o diputados, y lo que hay detrás de la Cámara. Eso justo te iba a nombrar porque me llamó la atención que te presentaste, hablaste con todo ello. Creo que era por la creación de del nuevo Ministerio de Economía y Finanzas, era uno de los temas también fundamentales. Y me decía, perdón, el ministro, me dijo, Carlos Fernández Valdovino, me dijo, es increíble lo que me pasó, perdón que lo comenté, dice, había un diputado, un senador que entendió perfectamente cuando se encendieron las cámaras y empezó el hemiciclo, dijo otra cosa, dice. Es complicado entonces, pero... Los seres humanos somos complicados, Luis. Sí. Por eso las mascotas de repente son más... Y sí, las mascotas. Un último tema ya, el tema de Alicia Pucheta, también Alicia Pucheta quedó un poco de roncha. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo ves todo el tema de la designación? Ahí hay todo un debate jurídico, ¿verdad? Y creo que hay algunas lagunas en la ley que dan a ese margen de interpretación, ¿verdad? Si una persona completa el mandato, si hay una renuncia antes de que termine su mandato, si la persona que le reemplaza completa el mandato o inicia el nuevo mandato. Entonces nosotros entendemos hasta ahora que el actual representante del Poder Ejecutivo, Enrique Kronaueter, él está completando el periodo de Mónica Ceva. Él entiende que no, él entiende jurídicamente, yo me reuní con él y él tiene sus razones jurídicas, ¿verdad? Pero claramente él ha expresado públicamente también que él no va a poner ningún impedimento para que el Poder Ejecutivo pueda tener a su representante, ¿verdad? Como entendemos, establece la ley. Así que por eso decidimos el 15 de agosto no hacer ninguna modificación, y bueno, estamos esperando en los próximos días. Creo que Alicia trae mucha experiencia como magistrada, como ministra de la Corte, fue la primera mujer ministra de la Corte, la primera presidenta, así que creo que es una mujer. Yo le pedí personalmente que ella sea candidata al Senado, lastimosamente no se pudo dar su ingreso, pero está colaborando en estos temas que obviamente no es mi ámbito de competencia, pero creo que ella es una persona muy solvente para poder desempeñar en ese lugar. De hecho, cuando ella estaba como presidenta, porque el presidente había viajado, nosotros le hicimos un únicos, así que tenemos un único fantástico con Alicia Pucheta, excelente persona. Y ya, ahora sí, de verdad, hay mucha gente que no entiende lo que pasó a la hora de aprobar lo del convenio, la agenda. ¿Era necesario todo lo que se vivió antes para luego aprobarlo? La gente está confundida, presidente. Bueno, a ver, lo que ocurrió es que no se aprobó la derogación, se quería derogar un convenio y finalmente nosotros encontramos a través de una adenda un mecanismo que permitía no tener que derogar, pero sí salvaguardar el cumplimiento de la Constitución y algunos temas que nosotros no estábamos de acuerdo, inclusive hasta el título planteamos una modificación. Esto no era al agrado, nadie puede decir que sale satisfecho totalmente con esto, pero creemos que esto permitió aclarar las dudas que nosotros teníamos y no tener que exponernos a un conflicto internacional, ¿verdad?, por la derogación de un convenio de una donación, ¿verdad? Así que estuve con la conferencia episcopal del Paraguay el lunes, estuve el viernes a la mañana, hoy viernes a la mañana
con los pastores evangélicos del Paraguay. Se enojan otros, acá se enojan. Así que, pero bueno, pero le estuve explicando a todos, ¿verdad? Estuvo ahí también el ministro de la Niñez y Adolescencia, que trabajó mucho en el tema. Estuvo también el ministro de Educación haciendo todas las aclaraciones. Y bueno, cerrado este capítulo, nos queda todavía mucho trabajo por delante. Tenemos que trabajar en un proceso de mejora del sistema educativo, que es finalmente el fondo de la cuestión. El fondo no era el convenio, el fondo es cuál es el tipo de educación y cuáles son los valores que nosotros queremos preservar. Y cómo el sistema educativo se concentra en aquello que es importante. Lo que es importante es que el niño aprenda a leer, que comprenda lo que lee, que sepa de matemática, que pueda resolver problemas matemáticos, y que la formación, digamos, familiar quede en manos de los padres, ¿verdad? No desde el sistema educativo, tratar de formarle en valores que uno tiene que aprender realmente en la familia. No estamos en ese debate. Yo por lo menos quiero que el niño vaya al sistema educativo a aprender. ¿Aprender qué? Matemática, lectura, ciencias, que sepa historia, literatura. Eso es lo que tenemos que enfocarnos. Bueno, se nos fue el tiempo. Hasta que no haya entonces una especie de sentencia en cierta gente que te rodea y no haya una prueba contundente, vas a estar en la foto con ella. A ver, Luis. Para entender nomás eso. Por supuesto que hay muchísima gente que le gustaría estar cerca de un presidente de la República y que yo tomo decisiones de no hacerlo, ¿verdad? Por eso quiero te cuidar en yo eso. creo, no, por supuesto. Hay gente que se enoja, Santi, hay mucha gente enojada contigo. Muchísimo, yo sé, ¿verdad? Pero es imposible darle el gusto a todos, Luis. Lastimosamente es imposible, pero te voy a repetir, trato de ser lo más cuidadoso posible, trato de ser lo más considerado posible. Soy consciente de la responsabilidad que tengo, ¿verdad? Y no es solamente, esto no es un juego de niños, ¿verdad? Es una responsabilidad enorme y por supuesto todas nuestras acciones tienen consecuencias. Bueno, yo te agradezco tu tiempo. No sé si le querés decir algo directamente a la audiencia, como te pido siempre en el salón. Luis, a la cámara. Mira, a lo largo de estos años, creo que son 8 años, justo antes del 2015, creo que fui uno de los primeros invitados esa semana cuando comenzaste tu programa en radio. El primero realmente. Creo que fui el primero que fui al programa único. También fuiste, ¿verdad? El primero, sí. Así que sos el primero que hacemos en vivo. Entiendo que hoy es el programa estreno, así que claramente estás demostrando una altísima preferencia y me siento muy honrado. Espero no haber defraudado a lo largo de todos estos años y espero que hayan podido disfrutar este programa. Y si el día de mañana seguías innovando como lo venía haciendo en radio y televisión, que siempre me tengas en cuenta. Te agradezco mucho. Siempre es un placer conversar contigo, Luis, y un cariño enorme para toda la audiencia. Muchas gracias. Sobre todo, saber canalizar las críticas, que hay críticas que tienen que ser y son positivas. Gracias, presidente. Ahora volvemos. Muchas gracias. Continuamos aquí en el salón, en nuestro nuevo horario de 19 a 20-30 horas. Vamos a estar todos los viernes en vivo y continuamos tras la entrevista con el presidente. Les voy a dar un par de consejitos y después les voy a presentar a mis padrinos, porque son como mis padrinos. Esta temporada, estés donde estés, Luomo piensa en todo, piensa en vos. Por eso te presentamos la nueva colección Primavera-Verano 2024, Inexplicable se llama la colección, donde la actitud y todo lo que no se puede explicar son protagonistas. Estamos viendo en pantalla, además para esta temporada de verano, es perfecto ese look. Eleva tu estilo a otro nivel, viví el verano inexplicablemente. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Me viste también este traje tan bonito en este azul tan bonito que llevo hoy. Así que muchas gracias al Luomo. Y nos vamos con nuestros amigos de Urba. En la hermosa ciudad de Limpio descubrirás el lugar ideal para tener tu próximo lote. La fracción se llama Mayoral y está pensada para tu comodidad y estilo de vida a solo 100 metros de la avenida San Francisco, con todos los servicios básicos y transporte público a mano. Comunícate ya al asterisco Urba, el asterisco 8722 o el 021 20 46 46. Urba Inmobiliaria, pon los pies sobre tu tierra, importante, tiene el apoyo y el respaldo del grupo Arcayana. Estamos de vuelta aquí en el estudio, en el nuevo estudio NPI, que me encanta. Bueno, yo es la primera vez que estoy en el estudio, pero
una de nuestras madrinas, creo que ya se lo conoce bastante bien. Con nosotros está ahora Patricia Vargas, periodista. ¿Cómo estás, José? Conocida, ¿Qué tal? Buenos días, Bernardo, también. Buenas muy noches. conocidos los dos invitados Buenas que noches tenemos a todos. hoy. Y estamos con Bernardo Neri Farina, periodista, escritor, docente y artista. También, ya diría. Sobreviviente. Sobreviviente. Hola, José. Hola, Patricia. Bueno, me siento muy cómodo con ustedes en este magnífico set de El Salón. ¿Verdad? Está impresionante en esta nueva etapa de NPI que ha arrancado con toda la fuerza y bueno, yo creo que es un... Yo me siento bien. Y estás acorde porque estás muy elegante también. Muchas gracias. Muy elegante, sí. Bueno, os decía fuera del aire que era mi primera vez que estaba así en el estudio yo solo, porque siempre estamos Luis y yo. La semana que viene ya volvemos otra vez al formato habitual. Pero bien, porque teneros a vosotros me da... No estás tan solo. Seguridad. Porque está alguien a tu lado ahí. Está Alfonsito. Lo que pasa es que no sé si se lo va a ver. Alfonsito está acá. Claro. Él siempre nos acompaña, representa pues el amor a los animales, que además creo que compartimos los tres. Totalmente. Y representa pues a todos esos perritos que intentamos ayudar entre todos, y gatitos y otros animales, ¿no? Así sí, que señor. Alfonsito siempre está con nosotros. Hoy no se fue a Murubisaroga, pero se quedó aquí en el estudio. ¿Cómo habéis visto la entrevista? Bueno, primero es bueno que el presidente hable, Sí. que se comunique, que comunique, que diga lo suyo. Eso es muy importante porque la comunicación es fundamental en cualquier gobierno y el primer comunicador debe ser el presidente. Toda comunicación pasa por él. El presidente debe ser un gran comunicador. Y creo que Santiago Peña está aprendiendo eso y hasta el momento está dando la cara por muchas cosas, inclusive por errores de otros que te tienen que dar la cara. Pero, eso es saludable para cualquier gobierno, más allá de cualquier crítica que se le pueda hacer, pero él se expresa y sale y da la cara. Eso es bueno. Hay que encapsular de toda la crítica que se pueda hacer en otros aspectos. Pero repito, es muy bueno que el presidente hable, que se exprese. Patricia, ¿tú crees también que el presidente y el gobierno está haciendo una buena comunicación Yo coincido con Bernardo cuando habla de la comunicación, porque evidentemente va a ser el presidente de la República quien tendrá que dar la cara por temas delicados como educación, tema de tratados internacionales como el caso de la Unión Europea, tema muy delicado también como el caso de los estudiantes de Itaipú que rindieron un examen, fueron despedidos porque los voceros de todos esos otros casos hicieron que el presidente meta la pata en algunas cuestiones y que tenga que ser él el que venga a solucionar los errores de otros. Por eso creo que va a ser él el que va a tener que comunicar muchas cosas delicadas, ¿verdad? ¿Y creéis que han sido errores de comunicación por desconocimiento o han sido a propósito, hablando claro? Y la verdad que, Bernardo, nosotros no sabemos más qué pensar en muchos casos, ¿verdad? Hay un problema grave en el entorno del presidente, sobre todo en el entorno partidario. No hay líderes de opinión. Todos son sospechados. Y entonces no todos tienen la credibilidad suficiente como para salir a dar la cara en muchos aspectos. Hasta ahora el presidente no ha podido gobernar, según su propio programa, porque estaba apagando incendios que otros crearon. Ha habido cosas que creó su propio entorno y cosas que ha tenido que salir él, por lo menos a sacar la cara por esos hechos, dado que los que deberían ser voceros, por ejemplo, en el Congreso, no tienen la credibilidad suficiente como para salir a enfrentar al público, o cuando lo hacen, empeoran la situación. Y entonces, el presidente hasta ahora mantiene por lo menos esa capacidad de salir, como es el presidente, como debe ser un presidente, de salir a apagar los incendios que le crea su propio equipo. En un momento dado yo había pensado y se lo había dicho a alguien que el presidente Peña duerme todos los días con el enemigo. Tiene el enemigo dentro. Como no hay oposición tampoco organizada, el problema es su entorno propio, porque en ese conglomerado de su entorno hay muchos intereses en juego, y entonces esos intereses en juego hacen que se creen pequeños conflictos, conflictos no tan pequeños.
como por ejemplo tener que salir al paso el presidente y solucionar problemas que le han creado otros. El caso, por ejemplo, de los terrenos del Remancito, del Ministerio de Defensa. Inclusive le tocó de lejos, de cerca, le tocó el tema de la falta de título de este muchacho que estaba en el jurado de enjuiciamiento. Y el tema carcelario. Tiene un ministro tan inútil que él tuvo que salir a defenderlo, y el ministro que no hablaba, y cada que habla empeora la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Si vos no tenés confianza en tu entorno, salís vos a tratar de solucionar. Y ese juego creo que desgasta. Ahora más o menos puede defenderse, pero cuando pasa el tiempo y él esté imposibilitado de gobernar, porque está imposibilitado de hacer cosas para adelante, porque tiene que solucionar las cosas que le quedan al costado o atrás, entonces se le va a hacer más difícil todavía el tema. Y ahora tenemos el tema de Itaipú, por ejemplo, que también importante. Tuvo que haber una manifestación tremenda, manifestación por la cual yo no pude ir el salón. Cierto, es verdad. La semana no era vacío porque me quedé trancado en el medio de la manifestación. Bueno, se creó todo un problema en el tránsito, en la gente, y tuvo que volver él a tratar de poner paños fríos a la cosa y decir, bueno, señores, se va a hacer lo que estos chicos piden. En contra de la opinión del propio director de Itaipú y en contra de la opinión de su propio entorno político, claro, que decía no, porque estos son los que entraron en el gobierno anterior, que era del enemigo, pese a que es el mismo partido. Porque el Partido Colorado no tiene con quién pelearse ahora. Y se pelean entre ellos. Eso hay que dejar claro nomás. Hoy no hay oposición, salvo 4 legisladoras, sí, 4 que están siendo presionadas por todos los... Sí. 4 señoras, ¿verdad? Que todos sabemos quiénes son. Porque ni siquiera la disidencia colorada existe. O sea, el marismo no existe hoy. O sea, no tiene, y agarro esa frase del cartismo o el gobierno de Peña, hoy no tiene con quién pelearse. O sea, tienen la cancha libre. Ellos le crean el problema al presidente y luego vienen con la supuesta solución, ¿verdad? Claro. Con el tema del presupuesto, fue terrible lo que ocurrió, ¿verdad? Sí. Él pide, previo acuerdo con sus propios correligionarios, el aumento de salario para senadores y diputados, ¿verdad? Y luego, ¿verdad?, los propios legisladores con quienes él acordó hablan en el Congreso y defendiendo el proyecto, ¿verdad? Todos los que acordaron con él. Se crea esta crisis en la ciudadanía porque es una crisis que un legislador gane 37 millones de guaraníes, 5 millones de guaraníes el aumento de una. Es una crisis para nuestro país, cuando la población... Sí, cuando el sueldo básico, el sueldo mínimo ha crecido, ¿cuánto? 1 millón en un montón de años. En 10 años. En 10, 11 años, 10, 11 ¿verdad? años. Y inclusive, no crean que el sueldo mínimo es lo que la mayoría gana, claro, un porcentaje muy pequeño. Máximo es. Claro, es mínimo, no es ni siquiera el máximo, ¿verdad? Cuando ocurre eso, dicen los legisladores, no, nosotros vamos a rechazar, dejándolo parado al propio presidente de la República. ¿Y qué dice el presidente? A mí me extorsionaron. Ahora, ¿quién le extorsionó al presidente de la República, siendo que la mayoría es de su movimiento? No existe posición, Bernardo, José, que pueda extorsionar si no existen ahí. Como decía Katia, yo ni telemáticamente me puedo comunicar con él. Sí, a él le impusieron el aumento. Cosa que yo soy de la creencia de que un legislador debe ganar bien. Pero ¿qué legislador? Hombre, un poquito de calidad, yo creo ¿no? que Pedimos estos tipos deberían pagar para estar en el Congreso. Sí, más o menos. El Congreso es un esperpento, fuera de las excepciones que conocemos. Cuando pensamos que el Congreso anterior fue el peor de la historia, porque yo cubrí ya Congreso en la época de Stroessner, tengo en mente la calidad que tenía mucha gente, tanto colorados como opositores en aquel tiempo. Pero después se ha ido degradando de tal manera que entramos en un periodo de degradación atroz en cuanto a calidad intelectual, calidad cultural, y sobre todo calidad moral. Sí. La calidad moral. Importantísimo. Pero cuando pensamos que el Congreso del periodo anterior fue el peor de la historia, nos encontramos con esto. Nos superamos. Que como diría mi chiquitito, más peor. Entonces, ¿cómo frente a este esperpento vas a plantear un aumento de la, ¿cómo se llama? Dieta. De la dieta, que es para que la gente a veces comprenda, decimos salario, ¿verdad? Y además, es terrible lo que dijo, por ejemplo, el senador Barrios, que a los del interior no les alcanza la plata porque tienen que viajar a Asunción y eso hace que sea una carga para ellos ser legisladores con 32 millones de guaraníes. Es al revés, estos legisladores son una carga para el pueblo.
Claro. ¿Te imaginas? 32 millones. Cuando, por ejemplo, a nosotros nos piden que vayamos a dar una clase al interior, nosotros no pagamos todos nuestros pasajes, el combustible, lo que sea. Y cuando sos legislador, cuando vos te planteas ser legislador y pedís voto para ser legislador, bueno, pensando todo eso, ¿te conviene económicamente o no? Porque en el fondo, sabemos, Patricia, que ahí el tema no es el salario. Porque ahí una levantada de mano o una no levantada de mano cuesta $10.000, $20.000. Entonces el sueldo ahí es lo de menos. Vamos a un cortecito y después seguimos hablando de los $10.000 y de los sobres marrones que a veces se encuentran en el baño de senadores, de diputados. Bueno, ¿Les parece? está bien. Volvemos en nada, en un segundito. Fue cortito, ¿verdad? No les mentía. Les quiero dar una recomendación. Vamos a hablar de San Bernardino, que tiene todo el año, ya saben. En este caso va a ser unas opciones para que se puedan formar. Hay unas inscripciones abiertas para los interesados en estudiar técnico deportivo en fútbol de campo. Yo no soy muy futbolista ni muy deportivo tampoco, pero bueno. Técnico deportivo en baloncesto. Técnico deportivo en handball. Técnico deportivo en entrenamiento de arqueros, técnico masajista deportivo y técnico deportivo de futsal FIFA. Todo eso lo tienen, son cursos que va a tener la Municipalidad de San Bernardino. Comenzará en febrero 2024 y se pueden anotar en esos cursos al 0981 659 017. Y ahora les voy a hablar de salud dental. Ahora Asunción, porque tengo una buena noticia. En Asunción y Gran Asunción, a partir de ahora tenemos un centro de atención odontológica de urgencias 24 horas los 365 días del año. El primer y único centro de atención de urgencias permanente. Odonto, ya saben que siempre está a la vanguardia. Odonto pertenece al grupo Daglio y es la prepaga odontológica la primera que pone este servicio para todos ustedes. Atención incluida de odontopediatría en esas 24 horas, importante. Si el nene tiene dolor, eso no puede esperar. Centro de atención 24 horas está en Mariscal López, entre República Francesa y Coronel Irrazábal, porque el dolor no puede esperar. Estamos de nuevo con Patricia. Hola, Patri, otra vez. Hola, seguimos acá. Ha sido rápido. Seguimos. Nos quedamos con los 10.000 que les pagan, no sé qué. Todavía nos queda un ratito en este bloque, pero... Y esta semana, de todo lo que hemos hablado, ¿qué es lo que destacaríais que más le ha podido impactar, por ejemplo, ya que hemos visto la entrevista del presidente, a su imagen? Porque... En mi caso, el tema de la Unión Europea y el tema del aumento de las dietas, ¿verdad? Pero lo último es lo de la Unión Europea. Y habló en la entrevista el presidente de la República y señaló de que con la decisión que tomó ahora de finalmente seguir con ese convenio, que no se puede decidir simplemente sacar de la agenda, porque es un convenio firmado, es un tratado internacional, está dentro de lo que tiene que ver con lo que refiere a nuestra Constitución y su importancia, ¿verdad? Decía él, para evitar conflictos internacionales. Siempre supo Santiago Peña que le iba a traer un conflicto internacional a hacer lo que él prometía. No es que ahora nomás se dio cuenta. O sea, la gente que cree hoy de que él ahora se percató, podría ser muy ingenuo ahora, pero siempre supo él que no iba a poder hacer lo que prometió durante la campaña respecto a ese acuerdo, ¿verdad? Y también siempre se supo que efectivamente era plata que era para la merienda, que terminaron reconociendo. De hecho, pasa que cuando estás en el poder, tienes que ser pragmático. Una cosa es prometer cosas y hacerte el demagogo cuando estás ante la gente y decir lo que la gente quiere escuchar, o cierta gente quiere escuchar. Pero cuando estás en el poder, cuando estás en papel de gobernante, tienes que ser pragmático. Nosotros no podemos pegarnos el lujo de tener problemas con la Unión Europea, ni mucho menos con los Estados Unidos. No, Estados Unidos además es aliado político y económico. Más todavía, con nuestros dramas económicos tenemos una dependencia total de ayuda externa. Pero hay dos aspectos que a mí me llamaron la atención esta semana pasada, que hacen al entorno de la política en el Paraguay, y que creo que es demasiado peligroso, porque demuestra palmariamente eso que nosotros sospechamos siempre. Que el narco está metido en la política, en el caracú de la política. Uno, el emplazamiento de Urquhart, Yacaré Urquhart. ¿Quién es Yacaré Urquhart? Y nadie tenía en mente el nombre de Urquhart, hasta que aparecen en sus redes sociales sus fotos con Mario Adu Benítez, con Horacio Cartes, con Santiago Peña
con miembros de la municipalidad, con gente del grupo abedista. Es decir, él estaba y eran fotos que demostraban que él era protagonista ahí. No, es que era un simple seguidor sí. de que se viene y se saca fotos, porque ellos pues ahora alegan, Bernardo, entre paréntesis nomás, nosotros no podemos saber quién se acerca y quién no va a sacar fotos. Mentira, estaba como dice él, ahí en Caracú. Sí, él estaba en el centro. Estaba metido como entreverado, como se dice las carnes, ¿no? ¿Y quién es Yacaré Urpar? Es el tipo que provee al microtráfico del entorno asunceno, incluyendo a las barras bravas. Las barras bravas son antros narcos. Ojo. Por eso son tan violentos. Y este muchacho era el proveedor. Y estaba vinculado con aquel narco que murió en aquel atentado en San Bernardino. Cierto. Y bueno, entonces a partir de entonces se lo estaba buscando. Y el tipo, nadie lo encontraba, pero él aparecía en todos los actos políticos con todos los personajes principales de la política del Partido Colorado. Y otro que cae ya en lo grotesco, en el esperpento, es la visita de estos seccionaleros de Ciudad del Este a Cucho Cabañas. Es una cosa así. Esto es, paren el país. Pero recuerdan la foto que tenía nuestro anterior presidente, Marito Abdo, tenía una foto con él también, pero tampoco sabía. Claro. Bueno, ahí se fueron a visitarlo a él. A pedirle plata. A pedirle plata. No, pero es simpático porque terminan renunciando uno o dos de ellos a la seccional, ¿verdad? Y después de que la gente reacciona y dice, pero ¿qué hace con un procesado por narcotráfico? Porque él está con prisión domiciliaria, ¿verdad? Sí. Entonces, y ahí renuncia, ¿verdad? O sea, no se percató antes, simplemente porque hay una presión ciudadana, una sorpresa ciudadana, una impresión horrible, por cierto, ¿verdad? Y ahí renuncia, ¿verdad? Terrible, no tienen dos dedos de frente de qué es lo que están haciendo ante situaciones como esta, porque ellos mismos se sacan la fotografía y ellos mismos publican. Yo creo que cuando se hacen, a veces se dice, hay que cuidar con quién te hace la foto. Yo casi prefiero que se hagan la foto y que se vea, para que la gente sepa con quién se está moviendo. No, claro. No, y justo eso es lo que revelan estas fotos ahora. Claro. ¿Quiénes están metidos en la política? ¿Quiénes manejan la política? Porque si van a pedirle plata a Cucho Cabañas para sus campañas políticas en Ciudad del Este, porque él es el proveedor. ¿Y a cambio de qué? No es gratis eso. No te da la plata por simpatía. Y el otro, que era proveedor, un jefe de microtraficantes, y acuérdense que el microtráfico es el gran culpable de la inseguridad en el país. El microtráfico maneja todo el sistema de los motochorros, que es todo un sistema ligado con el microtráfico. Y este muchacho manejaba todo eso y era amigo del poder. Entonces, como decían, la narcopolítica, el narcocoloradismo, como decía Mujica. Todo el mundo reaccionó cuando Mujica dijo eso, el partido narcocolorado. Y ahora, bueno, esto tiene salida de mentirlo. Lo de Urpar pasó casi desapercibido porque pasa que a un escándalo sustituye otro escándalo. No nos da tiempo. Entonces, hay tantos escándalos acá que poder sortear escándalos. Sí. ¿Me permitéis un segundito que de otro mensajito de Odontos? Y ahora seguimos hablando. Les recuerdo que ahora Asunción y Gran Asunción tienen, como las grandes metrópolis, un centro de atención odontológica de urgencias las 24 horas, 365 días del año. El primer y único centro de atención de urgencias permanente. Siempre a la vanguardia, Odonto, ya saben que buscando lo mejor para sus afiliados. Además incluye atención odontopediatra en esas 24 horas de urgencias. Centro de atención 24 horas Mariscal López está entre República Francesa y Coronel Irarrázaval, porque el dolor no puede esperar. Estamos casi llegando al final del salón. Sí. Se me cayó el cargador. Estamos casi llegando al final del salón. Ya que estamos hablando del tema de la seguridad, ¿nos da la sensación de que no hay resultados todavía en cuanto a seguridad? Hablo en general, ¿no? Porque ha salido hace poquito un informe de que Paraguay es uno de los países más donde ha permeado más el tráfico y la exportación de drogas y todo eso, pero da la sensación de que no estamos avanzando. Que le tenemos un ministro del Interior que hasta ahora no nos cuenta cuál es su plan de seguridad. No sabemos, le preguntamos, última hora intenta hablar con él también, no ha dado respuesta porque queremos saber el plan.
¿qué plan tiene Enrique Riera aparte de ir a participar de eventos religiosos? Mientras que los motochorros están arrasando en la calle, él está en algún evento religioso esperando alguna bendición para que eso deje de suceder. Bernardo, tenemos unos segunditos porque ya me piden de control que tenemos que entregar. Fíjate nomás que la cárcel de Tacumbú es más o menos el reflejo del país. En la cárcel de Tacumbú hay un señor que se llama Rotela que tiene guardadas armas que eran de los guardacárceles. Él era que hasta ahora completa el suelo de los guardacárceles cuando no le alcanza la plata. Y él es el que pone para la comida de todos los internos cuando no le alcanza la plata. El Estado no entra a la cárcel. Entonces, Rotela es el que maneja la cárcel y maneja gran parte del tráfico de drogas en el país. Maneja una parte del poder de la República. Terrible. Desde la cárcel. Esa frase de Tacumbú refleja lo que es el país, terrible. Muchas gracias, Patricia, Neri. Os agradezco un montón que hayáis estado aquí en el primer programa del Salón en esta nueva temporada. Y a ustedes les esperamos el viernes de 19 a 20 y 30 horas. Recuerden que nos ven por los canales de televisión, pero también estamos en streaming en la web de NPI. Así que nos vemos el viernes. Buenas noches.